Seguimos avanzando con la tercera semana de nuestro ayuno de Jesús, estar enfocados en el Cordero de Dios por 40 días. Y acá junto a Benjamín, Mariano, ¿cómo están, amigos? Bien. Muy bien, ahí Avanzando, estamos, sobreviviendo, avanzando. avanzando, fortalecidos, disfrutando. Hasta aquí nos trajo el Señor y Él nos llevará de gloria en gloria. Estamos muy emocionados con lo que el Señor está haciendo y siempre recordando que quizás si alguien está viendo este video por primera vez, comenzamos el 7 de marzo, 40 días de ayuno, lo que denominamos ayuno de Jesús, y es un ayuno de comunión. Es cierto que todos estamos dejando algo, absteniéndonos de comida, pero el enfoque principal es tener comunión todos los días con tu familia, con tu núcleo familiar o con alguien de tu iglesia, que puedas compartir la revelación de lo que Jesús hizo, de lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Y somos lo que comemos, y son 40 días para alimentarnos de la revelación de Cristo. Y semana pasada hablamos de Juan 13, de la humildad de Jesús, y hoy vamos a hablar de Juan 14 y seguimos avanzando. No sé, nos gustaría mucho escuchar los testimonios, ¿no? de cómo te fue con la semana anterior, la humildad de Jesús, de dejar que Jesús lave tus pies, de lavar los pies los unos de los otros, de mantenernos humildes delante del Señor. Por lo menos en nuestra comunidad vimos muchos testimonios, muchas cosas prácticas, principalmente en las familias, de acciones que cambiaron el corazón, pero que se veían también con el servicio. ¿A ustedes cómo les fue la semana anterior? Muy bien. Muchas oportunidades para lavar pies. Y nunca vienen en el momento oportuno, ni de la manera esperada, pero sentí una gracia de Dios para poder hacerlo y aún tomar la sabiduría de lo que Dios habló a través de ustedes de la manera práctica. Me gustó lo que tú dijiste, Marcos, y después tú, Mariano, lo reforzaste la semana pasada de liberar perdón y de la manera en la que Jesús le decía, ve y no peques más. No se lo guardaba para él vivir Jesús solamente en su propia libertad, sino soltar a la gente para empujarla y llevarlas a donde tenían que llevar. Y tuve la oportunidad de hacer eso un par de veces esta semana y le doy gracias a Dios porque tenía esas frases de ustedes y eran una herramienta para mi vida práctica y fue bueno, una buena semana. Qué bueno. Nosotros sentimos como un manto de compasión y de misericordia muy, muy fuerte que nos reconectó mucho, nos hizo ver el oro en las personas, honrarlos, esto de liberar perdón. Fue muy especial. Yo siento que Dios está reuniendo al ejército, ¿no? Estaba hablando estos días con una gente que precisamente está ahí en Ucrania y un pastor y nos estaba pidiendo oración y él decía cómo en medio de toda esta dificultad se están uniendo los hermanos, obviamente, se está uniendo la misma congregación, hombres hasta que a veces estaban ahí en discusiones, ante reconocer quién es el enemigo, hay un espíritu de unidad, ¿no? Y no podemos sacar el contexto de que todo este discurso de Jesús fue prepararlos para horas difíciles. Y el hecho de empezar en Juan 13 con la humildad del Cordero, yo creo que Él nos está reuniendo porque para las horas que vienen tenemos que entender que el enemigo no está dentro de casa, que el enemigo no está en la congregación, que el enemigo no está en la familia, que el único adversario es el diablo y que tenemos que unirnos. Así que fue una semana, yo creo que lo que pasó fue eso, hubo un espíritu de compasión, de perdón, de misericordia y lo disfrutamos muchísimo. Oh, qué hermoso. ¿Qué tal qué tú, hermoso. En Marcos? resumen, para nosotros, a mí me impactó mucho la frase, la definición, cuando yo pedí que ustedes definieran humildad. Como humildad es descubrir el poder que tenemos en Cristo para servir a otros. Entonces, el poder para servir. Entonces, eso nos sacó mucho de incluso reforzar la gran comisión, no solamente un arrepentimiento y conexión entre los hermanos, pero incluso también de que la gran comisión no es cuando salimos del país, sino cuando comenzamos a salir de nosotros mismos.
y comenzar a ver otras agendas, ver otras personas que parecían casi insignificantes y estamos mirando y hey, quiero poner atención a lo que Dios está poniendo atención. Creo que es eso lo que genera el ayuno, nos deja más sensibles, nos trae conciencia de lo que realmente es importante, de lo que realmente vale. Y pedimos al Espíritu Santo que nos lleve más profundo esta semana y vamos a avanzar ahora en Juan 14. Vamos a tomar toda la semana para profundizar en Juan 14 y el lema de esta semana es el poder de Jesús, ¿no? Vamos a enfocarnos en el poder de Jesús. Sí. Amén. ¿Cómo podrías guiarnos un poquito, Benji, con Juan 14? Yo iba a decir que la primera frase de Juan 14, tomando desde el 13 al 14, para mí es la apertura de una conversación de Jesucristo, porque dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, 14:1. Y yo le ponía aquí en la Biblia que es una conexión específica al versículo anterior, porque no hay separación en la Biblia en lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Es todo un discurso. Y un versículo anterior le acaba de decir, me vas a negar 3 veces, Pedro. Me vas a negar 3 veces. Y luego le dice, no se turbe vuestro corazón. Porque si ustedes creen en Dios, realmente creen en Dios, ahora crean en lo que yo les voy a decir. Y después desarrolla en pocas palabras lo que estamos por hablar, es el poder de Dios, pero es en el contexto de, Pedro, tú me vas a negar y ahora tienes que creerme, así como le crees a Dios, tienes que creerme lo que te voy a decir. Tú me vas a negar, pero tú vas a estar lleno de poder. Lo que estás por experimentar de tu debilidad, Pedro, no es el fin de la historia para ti, porque te voy a enviar un ayudador. Entonces, para mí el capítulo 14 es una apertura de una conversación de aceptar mi debilidad frente a Dios, sin dejar de arrepentirme. Obviamente tengo que arrepentir de mi pecado, pero saber que el Señor no está escandalizado con mi debilidad y que en medio de esa debilidad de que me acaba de decir, tú me vas a negar muchas veces, el Señor promete el Espíritu Santo por primera vez de una manera impresionante y de llevarnos a donde Él vive. Finalmente, es como, te voy a llenar de poder y vas a ser utilizado, pero ahí no se acaba la historia. Mientras tú eres utilizado, el final de tu destino es estar conmigo en la casa de mi Padre, porque te amo, Pedro, y vas a estar conmigo por siempre. Entonces, qué increíble apertura de este capítulo donde Jesús dice, no se turbe tu corazón. Y no es por los escándalos de afuera, es por el escándalo de nuestra propia debilidad hacia nuestro compromiso con el Señor. El Señor dice, no te turbes, porque el único que se va a sorprender en esto eres tú, porque yo ya sabía con lo que me estaba metiendo, que tú eres débil, Benji, Marcos, Mariano, que tú eres propenso a negarme. Así que no te turbes porque no es información nueva para nosotros. Me encanta eso. Entonces, me gusta esa apertura de ese versículo 1. Claro, y Benji, perdón, Marcos, dale. No, dale vos. No, solo agregaba esto, que es el principio y el final también de Juan 14, va a decir lo mismo, que no se turbe su corazón en el versículo 27, dice, mi paz les dejo, no como la que el mundo da, no se turbe su corazón ni tengan miedo. O sea que como todo el discurso que vamos a tener adentro de Juan 14, vemos que está buscando eso, ¿no? Sacar el temor, sacar que no se turbe el corazón. Decí, Marcos, lo que ibas a decir. No, solo iba a redundar lo que decía Benji también, cómo nuestra vulnerabilidad atrae el poder de Dios. Bueno. Dios no resiste nuestra debilidad, al revés. Dice, Él prometió que su poder se perfecciona en la debilidad. Y si estamos hablando que esta semana vamos a enfocarnos en el poder de Jesús, no tengamos miedo de que se exponga muchas de nuestras debilidades, o sea, porque si no, no vamos a conocer el poder de Jesús. Es una tentación leer los textos y ver cómo me puedo encontrar ahí o qué beneficio voy a sacar ahí, pero esta semana la idea es enfocarnos en el poder de Jesús. Y es muy probable que cuanto más exaltemos a Jesús, yo menguo para que Él pueda crecer. Yo tengo que
mi debilidad tiene que ser expuesta para que yo pueda probar más del poder de Dios. Muy bueno ese comienzo. ¿Y cómo ves, Mariano, un resumen de Juan 14? ¿Cómo ves, cómo lo podemos estructurar esta semana para estudiarlo? Bien, yo veo como dos partes acá, veo como los primeros 14 versículos que Jesús se enfoca en el Padre y los siguientes del 1 al 14 y después del 15 al 31 en el Espíritu. Y también me gusta eso que decía Benji Clavel, en la introducción de Juan 14 y el final, que es no se turbe su corazón. Entonces es como para poder, y en el medio de hecho, en el verso 12 Jesús va a decir, las obras que yo hago van a ser y aún mayores. Entonces para mí la estructura es como, sé que están recibiendo noticias difíciles de digerir, pero no se trata de sobrevivir, sino de vencer. O sea, no es que solo tienen que evitar el miedo o tienen que ahí estar resistiendo hasta el final, sino que cosas mayores van a hacer. Entonces, y nos da el secreto de ese poder, que yo lo veo en los primeros versículos. Jesús va a enfatizar mucho que el secreto de su poder es el Padre, ¿no? Esto que si creen en mí, crean en el Padre, ¿sí? Y empieza a hablarles de que su secreto es su intimidad con el Padre. Dice, yo voy al Padre y los voy a llevar al Padre, yo soy el camino al Padre. Como que la primera parte yo veo que Jesús se enfoca mucho en la paternidad, que la clave para hacer obras mayores es nuestra conexión con el Padre, nuestra revelación del Padre, nuestro deseo de ir al Padre, que Él nos va a llevar. Y luego en la segunda parte nos va a hablar de que nos deja el Espíritu Santo. Recordamos ahí en Romanos que el Espíritu Santo es el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces Él nos va a decir, está todo conectado, ¿no? Jesús va a decir, mi intimidad con el Padre y mi intimidad con el Espíritu es el secreto de mi poder, es el secreto para sacar el miedo de su corazón, es el secreto para que hagan obras mayores, o sea, más intimidad con el Padre, más intimidad con el Espíritu. Yo oro para que esta semana que estamos arrancando de ayuno podamos experimentar la paternidad de Dios, podamos experimentar esta llenura del Espíritu que nos haga vivir este poder de Dios, que no es solamente de vuelta estar a la defensiva y resistir y aguantar, sino que es empezar a manifestar obras mayores que las que Él hizo, ¿no? Y si el énfasis va a ser la segunda parte del versículo 15 al 31, cuando Jesús nos va a hablar que Él le pide al Padre que nos deje el Consolador, ¿no? El Espíritu Santo, el Paracletos es la palabra original. Ustedes saben que Paracletos, bueno, tiene varios significados esta palabra, el Consolador, que es el Paracletos, que el Paracletos era, por un lado, es como el que nos defiende, es como el abogado defensor, pero hay una definición de Paracletos que a mí me encanta, que es que en las guerras, sobre todo en el contexto de Roma, el Paracletos no era el que luchaba, pero eran personas que estaban entre los soldados y que todo el tiempo gritaban, ánimo, continúen luchando. Y decían, ¿por qué lo estamos? Decían, lo hacemos por el César, lo hacemos por Roma. Entonces el Paracletos no era el que peleaba, pero era el que animaba, era el que fortalecía y era el que recordaba el propósito. Por eso me parece tan fuerte entender que Jesús nos deja el Paracletos, que nosotros tenemos que luchar, que hay pruebas que nosotros tenemos que atravesar, pero el Espíritu Santo es el que nos dice, vamos, ánimo, lo hacemos por el Rey, por su reino, vale la pena perseverar hasta el fin. Y es el Paracletos, ¿no? El que dice, Él nos va a recordar todo lo que les dije, pero también ahí en Juan 16 dice, pero también les va a hacer saber lo que ha de venir. Entonces, esa llenura del Espíritu nos recuerda lo que Él nos dijo, nos prepara para los que vienen, nos anima, nos muestra el propósito de este ayuno, de esta guerra espiritual, y es llenos del Paracletos que podemos no resistir, no aguantar, sino perseverar manifestando el poder de Dios hasta el fin. Amén. Wow, y el poder de Jesús es el Espíritu Santo en nosotros hoy. Eso es lo que hace que el poder de Dios se perfeccione en nosotros a través del Espíritu. ¿Cómo podemos profundizar un poquito en la importancia del Espíritu Santo? Benji, ¿qué nos podrías decir un poquito de la promesa del Padre, que Jesús lo liberó y hoy está en nosotros? Honestamente, ahorita mientras hablabas, Mariano,
me provoca volver a una etapa en mi vida fue, sin exagerar, yo creo de 6 a 8 meses, para no irme ni mucho ni menos, pero fue 6 a 8 meses específicamente. Todavía no teníamos a nuestros hijos, donde tomamos el ADN de Corey Russell, en donde teníamos los prep rooms, los llamamos los boiler rooms o prep rooms. No sé si ustedes han ido a IHOP, los cuartitos del alrededor. Y en las mañanas tomábamos 30 minutos con un grupo de amigos por 8 meses, todos los días. Y orar en lenguas, orar en el Espíritu, sin la palabra de Dios, sin gritar, simplemente. Y cada uno tomaba un turno de decir, ok, 5 minutos más, vamos. Y siempre, sin faltar una sola vez, algo se rompía a partir del minuto 20 al 25, que después al principio estás el que es muy extrovertido, vienes con mucha injundia, después de 15 minutos después del mes 3, ya estás con tu cerebro, a veces se va un ojo para acá y otro para acá, pero el Espíritu Santo, y siempre había un coach, nos rotábamos y nos decía, ok, o decía un versículo, ¿no? O algo como que mantenernos hasta que rompíamos esa barrera de los 20, 25 minutos y algo empezaba a fluir, palabras proféticas, tu mente se aclara y es activar ese paracletos. Honestamente, mi esposo y yo lo teníamos, y un amigo que se llama Jacob es el que nos impartió esto. Aún íbamos en los carros y decía, ok, come on guys, let's pray in the spirit right now. Y órale, orar en el Espíritu, íbamos de compras, o íbamos a comer un burrito, lo que sea, y nos ponía a orar, él no le importa, ¿no? Él es extrovertido, así su personalidad. Y él empezaba y pues cambiaba la conversación a orar en el Espíritu en lo que llegamos a la panadería o a la taquería. Y era constantemente, y fue un periodo de 6, 8 meses en donde realmente no ves el irrumpimiento o la respuesta de Dios automáticamente. Pero me acuerdo de los 2, 3 meses, 4 meses después, había una claridad en ideas, en situaciones que era como que la sinergia estaba ahí. Entonces, yo creo que la manera más práctica es literalmente darle 30 minutos al Espíritu Santo de tomar, como dice Corey Russell, el volante y nosotros nos vamos para atrás. Pero de una manera, no quiero decir religiosamente, pero de una manera bien militarizada, hacerlo una rutina. Voy a volver a partir de hoy, voy a volver a hacer esos 30 minutos frente al Señor. Lo quiero decir, Señor, ayúdame. Porque realmente ahorita que lo decía, dije, ¿cómo lo dejé de hacer? Porque la vida no es la misma cuando lo estás haciendo que cuando no lo estás haciendo. Entonces hay algo, el don de lenguas es realmente una marca que fue muy clara en los Hechos de los Apóstoles, que era la ayuda práctica para la iglesia de pasar el día a día. No solamente cuando sanabas al enfermo, sino perseverar, como dices. Y hay veces que solamente lo único que podemos hacer es los gemidos indecibles y dejar que el Espíritu Santo nos guíe durante esos 5 o 10 minutos de tráfico aquí en la mente, ¿no? Wow, es tremendo. Yo creo que en la parte de la historia que estamos, no podemos prescindir del Espíritu Santo. Sí. Hay mucha gente que tiene el Espíritu Santo a veces como un concepto, otros solamente como algo místico, pero recuperar el Espíritu Santo de las Escrituras, de la promesa del Padre, la importancia de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, esperen el Espíritu. Pues dijo, pidan por el Espíritu Santo. Pues dijo, muévanse con el Espíritu Santo. Pues dijo, porque acá en Juan 14 dice, Él les recordará lo que yo les he dicho. Entonces, es muy importante que podamos tomar esta semana para profundizar en todas las expresiones del Espíritu Santo, porque yo sé que hay mucha gente acompañando este ayuno de diferentes denominaciones o formatos, que muchos a veces ven solamente una parte del Espíritu Santo como las reuniones de fuego o de temblar o de expresiones físicas o la parte carismática, pero que vayamos a esa parte específica de Juan 14, cuando Jesús dice, Él les recordará mis palabras, les recordará y les va a guiar hacia dónde tienen que ir. Y una de las señales que el Espíritu Santo ha llenado a una persona o una región es que hay expansión,
hay expansión, hay un avance del reino de los cielos. En Génesis 1 estaba el Espíritu, se movía y hubo expansión. En la venida de Jesús derramó el Espíritu Santo y la iglesia comenzó una expansión del reino en la tierra. Y Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Y es el mismo movimiento del Espíritu que va a provocar el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Pero nunca tiene que ver con algo que, una sensación, que yo me sienta bien en una reunión. Ay, estoy lleno del Espíritu, me siento bien. Si alguien está lleno del Espíritu, va a provocar expansión del reino. Y que podamos pedir evidencias de que estamos llenos del Espíritu Santo, que se vea expansión del reino, expansión en el conocimiento de las Escrituras, expansión en el conocimiento de quién es Dios, de cuál es su plan, de lo que Él hizo, de lo que Él está haciendo, lo que va a hacer. Ese Espíritu Santo que estaba en Génesis, en Hechos y que está en Apocalipsis, es el que está empoderando a la iglesia para prepararnos para lo que viene. Y honestamente muchas veces se ve también como como cambiar pañales con una buena actitud, como ver a tus hijos a los ojos cuando destruyeron algo y la ayuda del Espíritu Santo es ministrar misericordia a alguien que no te puede pagar algo. O sea, es hasta, me viene a la mente, creo que es Filipenses 4, dice, su gentileza se ha visto por todas las gentes, porque el Señor está cerca. Aún la gentileza y la manera de hablar, ahí esa es una evidencia súper práctica. De hecho, algo que ayer estábamos hablando mi esposa y yo, yo vengo de un contexto, aunque no éramos denominación, pero yo tenía esta idea de que el Espíritu Santo era una paloma y que cuando el Espíritu Santo estaba empezando a manifestar de una manera más incrementada en una reunión, si había un niño gritando, no, o es como que si no se va el espíritu, como si fuera un pájaro que se va, ¿no? Y no se vaya a ir, y cuando no es así, cuando el Espíritu Santo sigue ahí moviéndose. Y realmente mi manera religiosa de pensar del Espíritu Santo era que lo externo podía apagarlo, cuando la Biblia es clara que lo único que puede apagar en contexto 1 Tesalonicenses 5, no apagan al Espíritu o lo entristezcan, es nuestra manera de hablar, criticando o acusando. Eso es lo único que realmente apaga el Espíritu Santo en nuestro día a día. Entonces, una manifestación del Espíritu Santo bien poderosa es nuestra manera de hablar, de restringirnos, de no criticar, de hablar algo positivo de la gente, aunque no hay nada positivo que decir en ese momento. Aún esas cosas, me gusta lo que está diciendo Marcos, porque el Señor quiere llevarnos a la realidad del cristianismo, no nada más de la vida de ministerio en la plataforma, sino una vida real de cristianos, en donde alrededor de la mesa somos realmente ministros de Cristo, más que lo que podemos ser en nuestro ministerio frente a la gente, y la manera de hablar es la mayoría de nuestro cristianismo. Entonces yo creo que el Espíritu Santo nos está invitando a invitarlo a Él, a manifestarse en nuestra manera de hablar, porque si hablamos mal, eso apaga el Espíritu Santo más que una mala administración de una reunión de avivamiento. No sé si me doy a entender. Yo me he estado confrontando con eso, de hecho, solamente ayer a mí y a mi esposa. Y más que caer en el Espíritu es andar en el Espíritu. ¿Cómo andamos? O sea, a veces estamos haciendo énfasis en las manifestaciones de una reunión, pero no estamos viviendo en el Espíritu. Y está bueno plantear eso. Y una de las cosas que Jesús dice acá, Juan 14:18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces, él relaciona la llenura del Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo, como la extinción de la orfandad. Y es muy interesante que Jesús nunca llamó a los discípulos de hijos, y los discípulos nunca llamaron a Jesús de papá, pero está diciendo, yo me voy, pero no les voy a dejar huérfanos, porque acá en realidad no está hablando de una relación padre-hijo, sino de que la orfandad representa falta de provisión, falta de protección y falta de dirección. Entonces, no los voy a dejar sin provisión, no los voy a dejar sin protección y no los voy a dejar sin dirección. O sea, el Espíritu Santo va a estar en ustedes venciendo toda orfandad. Y creo que una de las cosas que se ve de esa, a veces, esquizofrenia
evangélica de que soy una cosa en el templo, soy otra cosa en mi vida, y son vestigios de la orfandad, porque uno quiere aparentar cosas, quiere tener cosas para sentirse alguien, pero en realidad creo que el Señor está yendo profundo, es decir, que no haya ningún vestigio de orfandad en nosotros y que el espíritu de adopción nos conecte con la realidad del Padre todo el tiempo, ¿no? Mariano, Dios te habla mucho también de la orfandad y de la paternidad de Sí. Dios. ¿Cómo ves eso en la práctica? Mira, es el Espíritu Santo el que da testimonio que somos hijos de Dios. Entonces Jesús está diciendo, nunca van a poder vivir realmente como hijos si no son llenos del Espíritu. Yo creo que Dios nos está llevando a un punto donde la llenura del Espíritu ya no puede ser una decisión denominacional, va a ser imprescindible, va a ser de vida o muerte en las dinámicas de los últimos tiempos la llenura del Espíritu. Y yo lo estaba escuchando y miren todo lo que Jesús nos está hablando en Juan 14. Yo hoy saben que anotaba y por eso los escuchaba y me deleitaba porque es la misma conversación, pues Jesús todo el tiempo enfatiza que Él se va a manifestar a través del Espíritu, ¿no? Pero yo hoy me anotaba frases como, decía, me verán, me verán, me verán. Yo vuelvo a ustedes, no los dejaré huérfanos, me manifestaré a ustedes. O sea, en Juan 14 y en esta semana, es una semana para escuchar a Jesús decirnos, si realmente viven en intimidad con el Padre y son llenos del Espíritu, me voy a manifestar, me van a ver, como decía Benji, cambiando pañales en los detalles de los milagros cotidianos, me van a ver también expandiendo mi reino en la ciudad, me van a ver sanando enfermos, ¿no? Pero me conmovía mucho con el discurso, ubiquémonos en esa última noche, estamos en el aposento alto, Jesús está por ser arrestado, están por atravesar una hora oscura y el Señor le dice, sean llenos del Espíritu y me verán. Y yo quiero profetizar aún en medio de estas dinámicas oscuras que hoy estamos viviendo y difíciles. Acá en Argentina está difícil, hay mucha manifestación social, mucha pobreza. Bueno, lo que se está viendo en todo el mundo, creo que es dinámicas de los últimos tiempos. Y en ese contexto, Jesús nos está invitando en esta semana de ayuno, sean llenos del Espíritu y me van a ver, me manifestaré a ustedes, ¿no? Siempre el versículo 21 ha sido uno de mis favoritos en la vida, ¿no? El que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, podemos resumir tener los mandamientos en el primer y segundo mandamiento, ¿no? Entonces está diciendo, es por la llenura del Espíritu que pueden restaurar el primer mandamiento, el segundo mandamiento, es por la llenura del Espíritu que pueden permanecer y guardarlos, y el que vive de esta manera, dice, va a experimentar mi paternidad, no los dejaré huérfanos, mi provisión, todo lo que estábamos hablando, pero yo me quedo con esta última frase, me manifestaré a él, ¿sí? Y yo veo que Jesús se quiere manifestar. Entonces, cuando Jesús nos dice sean llenos del Espíritu, no nos está invitando a un culto poderoso que funcione para filmar y publicar. Jesús está diciendo, quiero que me experimenten en lo cotidiano, en lo público, en lo íntimo, en lo familiar, en la gracia de Dios, en lo ministerial, en las calles. Entonces creo, mis hermanos, que esta semana tenemos una invitación a contender por una manifestación de Dios. Yo les quiero pedir a todos, no se acomoden, no se conformen, que este ayuno, que ese hambre físico, lo traduzcas en un hambre por el Espíritu, como decía Benji, clama en lenguas, clama en el Espíritu, clama en el entendimiento, clama a la madrugada, si no puedes dormir en la noche, orá, si te despertás temprano, orá, si vas en el carro, clama por el Espíritu y contiende por esta promesa, me manifestaré. Yo creo que en las horas más oscuras vamos a ver una manifestación gloriosa. Claro, porque no es huelga de hambre, no es solo dejar de comer. La idea es justamente estar llenos del Espíritu Santo. Por eso también enfatizando en el tema de la comunión. Y una de las características del Espíritu Santo, sí es el poder, sí hay manifestaciones, pero Pablo lo describía muy bien en Corintios, decía, el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
Entonces, cómo el Espíritu Santo tiene el poder de conectarnos a esa comunión del Padre y el Hijo. Me gusta mucho la conversación en Juan 13 al 17. Todo es Padre, Hijo y Espíritu Santo y ellos incluyéndonos en ese círculo íntimo. Y algo que quería resaltar también es que si no nos llenamos del Espíritu Santo, infelizmente dejaremos espacios vacíos en nuestro interior para cosas que no convienen. Y es donde vemos tantas distracciones, gente que pierde tiempo y energía y aún recursos en cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Cuando nos preocupamos por lo que no es relevante y cuando nos apasionamos por cosas que no son importantes en la historia de Dios. Cuando Satanás está viniendo para tentar a Jesús ahí en Juan 14, en el 29 y 30, Jesús dice, y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Entonces, también habla acá de una parte de profecía, de lo que Jesús está diciendo, que esto va a servir para el futuro. Y ahora vamos a hacer una conclusión de cómo esto nos sirve para las dinámicas de los últimos tiempos. Pero quería resaltar el verso 30, dice, no hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Por qué Satanás no tenía autoridad sobre Jesús? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, muchos de nosotros a veces nos damos cuenta que el diablo solo ocupa lugares vacíos. Entonces, pensamientos vacíos, emociones rotas que dan gente herida es puerta abierta para demonios, literalmente. Y es un tiempo de decir, hey, Señor, sana toda orfandad en mí, llena con tu espíritu de adopción, que yo no me sienta desprotegido, que no esté peleando por la provisión con mis propias fuerzas, que no esté buscando dirección en gurús, en coach humanos, en desarrollo personal, sino, hey, tengo el Espíritu Santo, Él me va a guiar, Él me va a dirigir. Y creo que la paternidad es más que tener una persona, una sola autoridad, sino es un ambiente de paternidad que nos da provisión, protección y dirección. Pero qué importante es que no dar lugar vacío al diablo, que como decía Jesús, cuando una casa se limpia, si no se llena, van a venir 7 peores. Entonces, que el diablo no encuentre nada en nosotros, que no haya nada del mundo en nosotros, ninguna inmundicia, o sea, las cosas del mundo adentro. Entonces, comenzar a entender ese principio de Daniel, estoy en Babilonia, pero Babilonia no está en mí, puedo estar en el mundo, pero el mundo no está en mí, y para eso necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y comenzar a pedir la llenura del Espíritu Santo, como no voy a dar lugar al diablo. Llena mis pensamientos con tu Espíritu, llena mis emociones con tu Espíritu, llena mi voluntad con tu Espíritu, y de repente nos vamos a dar cuenta que de nosotros comienzan a salir las reacciones de Cristo, el poder de Jesús, que estamos diciendo que es el tema central de Juan 14. Y Benji, ¿cómo ves una conclusión de cómo podemos, cómo nos sirve esto para las dinámicas que van a venir en el fin de los tiempos? Sí, yo podría poner 2 de los, digo, cada versículo es una bomba. Y no quiero decir que entiendo todas las bombas, pero algunas sí son wow. Y 2 que yo puedo ver que son claves para el final de la era de todas las que hay. Es uno lo que mencionabas, Mariano. Es como el énfasis del primer mandamiento definido por Dios. Van a haber muchas definiciones en los próximos años acerca de qué es el amor y qué es el amor a Dios y qué es ser un cristiano, y va a ser parte de la disolución de la gran ramera que va a llevar a muchos millones de cristianos a la apostasía. La gran apostasía que Pablo habló. Y todo lo que se desvíe de estos versículos que dice, el que me ama guarda mis mandamientos, el que me ama es el que ama mis mandamientos. Esa es la definición de amor. Amar a Dios es vivir un estilo de vida lleno del Espíritu Santo para poder hacer lo que Él dijo que hiciéramos. ¿Sí? No en dependencia en la carne, sino llenos del Espíritu Santo con el Paracletos, pero con nuestra voluntad combinada con su Espíritu para guardar específicamente el Sermón del Monte. Ese es sus mandamientos. Es Mateo 5, 6 y 7. Para mí ese es el ancla que va a librar a la iglesia del gran engaño, de la gran apostasía y de la gente renunciando sistemáticamente a la fe
y escuchando falsos profetas, falsos maestros, toda la ola de engaño que va a venir en los años que vienen, viene de desviarnos de estos dos versículos, versículo 21 y ¿cuál es el otro? Versículo 23, y hay otro más en el capítulo 15 que habla de lo mismo, de permanecer en mi amor y guarden mis palabras. 3 veces lo dice. Entonces, para mí ese es un ancla para los últimos tiempos. Ese va a ser la base de la iglesia. Y el otro, que para terminar, el otro resalto que veo que es importante escatológicamente es, me encanta el versículo 8 y 9 cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y es una de esas pocas veces, hay como 3 veces en todos los evangelios en donde Jesús, yo creo, cambia su mirada y de pronto es el Padre hablando a través de él y dice, hey, ¿cuánto tiempo he estado contigo? Y es, yo me puedo imaginar a Jesús cambiando su mirada y de pronto ellos dicen, wow, es el Padre. Y el Padre empieza a hablar a través de Jesús, he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces. Wow. Entonces, para mí es la familiaridad de hablar con Jesús, de orar, de no perder de vista que Él es un hombre, pero Él es Dios. De con quien yo hablo en el closet, es Dios en la carne. Y cuando pierdo ese temor y ese asombro de quién es Jesús en mi diario vivir, dejo de orar. O suelto oraciones. Ayer estábamos hablando Mike, mi esposa y yo, de cómo una de las reglas que tenemos aquí en IHOP de orar en el micrófono es no gritar. Y estábamos hablando de eso y Mike decía, es que imagínate, es como si tu hijo está diciendo, papá, 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 dame, dame. O hablas con tu esposa y dices, ¿qué? Por favor, dame esto, te quiero, te quiero. Y le estás gritando aquí en la cara. Es tu esposa, es tu papá. Y es ese, y a veces, la mayoría de las veces lo hacemos o por ganar un estatus espiritual o por bla, bla, bla. Pero no, si realmente pensamos bien a quién le estamos hablando y cómo Él realmente está con toda su atención hacia nosotros, nuestra oración sería más pausada, más dulce y con más reverencia. Y yo veo que es lo que pasó aquí. Jesucristo los vuelve a poner una plomada. Ey, 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 yo sé que han estado conmigo y están familiarizados, pero no te olvides, Felipe, yo soy el Padre. ¡Wow! Y pone otra vez todo en perspectiva. Entonces, a mí, habla del temor del Señor. Para mí, el temor del Señor, que es no perder familiarizarnos con Jesús de una manera, no sé, perder de vista su deidad. Y número 2, la definición de qué es el amor. Para mí, esas dos partes son anclas para la iglesia al final de la era. Sí, 100%, 100% de acuerdo. Para mí todo este mensaje nos prepara para estos tiempos. Algo que me gusta decir es que si preparamos a la iglesia para la generación del regreso de Cristo, la hacemos victoriosa en todas las generaciones. O sea, prepararnos para el regreso de Cristo es preparar a la iglesia para hacerla victoriosa en todas las generaciones. Y acá hay varias claves, sumo 100% a lo que Benji decía, y también a lo que vos dijiste, Marcos, que está buenísimo, que es que una de las funciones del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas, ¿no? Y dice, Él nos recordará lo que Él dijo, pero también vamos a ver en el capítulo 16 que dice, Él les hará entender lo que ha de venir. O sea, a veces creemos que para entender escatología tenemos que pasarnos 20.000 horas estudiando Apocalipsis, y es muy importante estudiar las profecías, pero si el Espíritu no nos enseña lo que ha de venir, es en vano. O sea, yo conozco mucha gente que se pasa estudiando todos los versículos, pero si no estás lleno del Espíritu para que Él te enseñe lo que ha de venir, no hay entendimiento. Entonces, Jesús acá nos está haciendo un énfasis. Sean llenos del Espíritu, y solo quiero sumar esto, que el Espíritu nos va a enseñar todas las cosas, pero no solo nos va a enseñar teología y entendimiento de los últimos tiempos, sino que nos va a revelar la paternidad y los frutos para atravesar en victoria los últimos tiempos. Una cosa es entender, una cosa es tener la teología correcta de los últimos tiempos, y otra cosa es atravesar las dinámicas de los últimos tiempos en victoria, ¿sí? Entonces la teología nos da entendimiento, pero la llenura del Espíritu transforma nuestro carácter para que atravesemos estas dinámicas
y esas dinámicas en victoria. Hay gente que tiene la teología correcta, pero no tiene el carácter correcto. Entonces, acá Jesús nos está haciendo el paquete. Dice, Él te va a enseñar teología, Él te va a enseñar lo que ha de venir, Él te va a recordar lo que te dije, pero también te va a sacar la orfandad. Como decía Benji, va a restaurar el primer amor, va a restaurar, te va a guiar, te va a recordar como un paracleto. ¡Ey, te estás alejando del primer amor! ¡Ey, te estás enfriando! ¡Ey, no estás amando a tu prójimo como a ti mismo! Ese paracleto, Él no lo va a hacer por vos, pero Él te va a dar testimonio, te va a recordar. Entonces, para mí, Juan 14 es vital para esos tiempos y para estos tiempos. Pues recordemos eso, si preparamos a la iglesia para esos tiempos, la hacemos victoriosa en todos los tiempos. Así que, chicos, para mí, yo estoy feliz estas semanas de estar estudiando esto. Creo que todos estos textos nos anticipan, nos posicionan, nos anticipan para lo que ha de venir, nos posicionan en su amor y nos empoderan para vencer en todo lo que viene. Entonces, ya tengo expectativa de vivir esta semana y de la semana que viene, que esto sigue, ¿no? Pero veo que todos estos textos, del 13 al 17, nos anticipan de lo que viene, nos posicionan en el amor y nos empoderan para vencer. Amén. Amén. Wow. Amén. Hay mucho por digerir esta semana y crecer en el poder de Jesús. Bueno, recomendamos a todos que tengan su tiempo de verdad de comunión con el Espíritu Santo, que tomen en serio esta semana. Si alguien está comenzando ahora, que no te desanimes, o sea, que no piense que perdiste, o sea, que te sumes ahora, bienvenido. Y el que está a la mitad, que renueve su fuerza en el Señor. Somos miles juntos contigo, no estás solo y vamos a ir juntos hasta el final, creciendo en el poder de Jesús para conocerlo más y hacerlo conocido en nuestra generación. No sé si quieren decir algo más. Mucho para digerir. Seguimos avanzando. No de comida que estamos ayudando. Sí. Mucho para digerir el espíritu. La palabra espiritual. Así que nos vemos la próxima semana vamos a seguir con Juan 15 la próxima semana, pero esta semana aprovechen bien Juan 14, el poder de Jesús. Nos vemos.